La canción del día es Visiones de Santé. Ahora vamos con el ejercicio que dice lo siguiente. Un plano paralelo a la base de un cono circular recto corta la altura de este en el punto medio produciendo un cono pequeño. Los volúmenes del cono pequeño y el cono grande están a razón de. Entonces tenemos muchos conceptos aquí involucrados, así que vamos por partes. Primero, un plano no es más que una hoja de papel. Podemos pensarlo como una simple hoja de papel. Entonces miren que aquí en el gráfico viene representada por este rectángulo acá, una hoja de papel. Listo. Ahora, recordemos que la palabra paralelo hace referencia a que va en la misma dirección. Entonces, si me dicen que el plano es paralelo a la base del cono, entonces quiere decir que va en la misma dirección de la base del cono. Entonces, miren que esta base es como si yo pudiera poner acá una mesa. Si pongo aquí una mesa, listo. Entonces, miren que esa base del cono justamente en donde está, sobre la mesa, o sea que es horizontal. Por lo tanto, si el plano es paralelo a esa base, entonces el plano también tiene que ser horizontal. ¿Listo? Recuerden que horizontal es esto acá. ¿Listo? Un consejo que les puedo dar es que cuando tengan una figura en 3 dimensiones con muchos datos, una forma de simplificar el problema es ver en 2 dimensiones. Es decir, vamos a simplificar esta figura acá. Entonces yo me voy a parar por acá. ¿Listo? Y voy a ver en esta dirección el cono. Entonces realmente lo que voy a ver es un triángulo grande. ¿Listo? Este triángulo grande que vendría a representar esto acá. Porque justamente como está en 2 dimensiones, pues eso no tiene profundidad. Entonces este triángulo grande representaría el cono grande. Listo. Ahora, ¿cómo represento el plano? Pues ese plano que corta no es más que esta línea roja. ¿Listo? Ahora, entonces, este cono chiquito que se forma, pues no es más que este triángulo pequeño que estoy viendo acá. Entonces ya simplifique un poco más el problema. Listo. Ahora, yo sé que pues no me dan la altura del cono grande, entonces voy a ponerle la letra H. No nos da miedo generalizar, es decir, si no conocemos un valor, simplemente le ponemos una letra asociada. Por lo general, a la altura se le pone la letra H porque viene de el inglés, ¿listo? De altura en inglés. Bueno, entonces, ahora, nos dicen que el plano corta en el punto medio de la altura. Es decir, recuerden que el punto medio pues hace que se parta en dos partecitas iguales. Entonces, de acá hasta acá voy a tener H medios y de acá, hasta el suelo voy a tener H medios también, ¿listo? Porque justamente el plano corta por el punto medio de la altura, ¿listo? Entonces ahora pues voy a representar pues esta información aquí en mi gráfico. Entonces tengo por acá la altura. Y entonces de aquí hasta acá, ¿cuánto hay? Pues hay H medios. Listo. Ahora tampoco nos dicen cuál es el radio de este círculo acá, ¿listo? Entonces pues generalizamos. Entonces vamos a ponerle un radio R. Listo. Y entonces ese radio, pues aquí en el gráfico, ¿a qué equivale? Pues esta línea verde de acá, que estoy pintando en verde, representa realmente esta acá, o sea que vendría a ser el diámetro de ese círculo. Si el radio es R, pues el diámetro va a ser 2R. Listo. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra razón? Razón no es más que una división. Entonces, realmente lo que estamos buscando es una división entre el volumen del cono pequeño y el volumen del cono grande. Ahora, ¿cuál va en el numerador y cuál va en el denominador? Justamente el numerador va el primero que me nombra. Como aquí me hablan primero de el volumen del cono pequeño, entonces voy a poner B sub P. Y en el denominador voy a poner B sub G para indicar que es el volumen del cono grande. Entonces realmente una razón no es más que una división. Entonces aquí en las opciones de respuesta vemos que tenemos números como de 3 a 5 o 3 a 4. Entonces ¿esto qué quiere decir? Que después de hacer las cuentas nos tiene que quedar una fracción que podría ser 3 quintos, 3 cuartos, un octavo o un séptimo. ¿Listo? Eso significa la palabra A viene representada por esta linecita de la división. Entonces cuando dice 3 a 5 lo que quiere decir es que en el numerador tengo un 3 y en el denominador un 5. ¿Listo? Entonces tengo que buscar alguna de estas cuatro opciones. Bueno, prosigamos. Entonces como necesito calcular esa división entre el volumen del cono pequeño y el volumen del cono grande, pues recordemos cómo calcular esos volúmenes. Recordemos que el cono es una pirámide que tiene base circular y el volumen de una pirámide es un tercio del área de la base por la altura. Pero justamente como mencionamos, el cono es una pirámide con base circular, entonces tiene como base un círculo. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Listo. Y por la respectiva altura. Entonces, realmente para calcular el volumen del cono necesito dos cosas, tanto el radio de la circunferencia como la altura. Entonces, en el grande ya la tenemos, porque justamente llamamos R al radio de la circunferencia y H a la altura del cono.
Sin embargo, nos falta hallar esos valores para el pequeño. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hallar eso? La altura, ya sé cómo hallarla, porque justamente como el plano corta por el punto medio de la altura, entonces la distancia que hay desde ese punto de corte hasta la puntica del cono es h medios. Entonces, justamente esa viene a ser la altura del cono pequeño. ¿Qué nos haría falta hallar? El radio. Entonces, nos vamos a apoyar de el teorema de Tales que nos produce semejanza entre triángulos. Entonces, aquí es importante el hecho de que el plano sea paralelo a la base del cono. Entonces, como es paralelo, entonces este segmento acá que representa el plano es paralelo a este de acá. Y recuerden que el teorema de Tales que me dice que si yo trazo un segmento paralelo a uno de los lados del triángulo, que vendría a ser el rojo, dentro del triángulo, eso me forma dos triángulos que son semejantes. Este pequeñito acá y este grande de acá. ¿Listo? Entonces, como son semejantes, pues yo puedo encontrar la razón de semejanza, es decir, cómo pasar de las medidas de uno al otro. Entonces aquí podría hacer 1000 cuentas, sin embargo, pues sale bastante sencillo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si en el grande tiene altura h, como justamente el plano pasa por el punto medio, la altura del cono pequeño es h medios. Entonces la relación de semejanza es que este triángulo pequeño parte por la mitad todas las medidas del grande. Entonces, si en el grande la altura es h, ¿cuál es la altura del pequeño? H medios, lo vemos acá. Entonces, si el radio que habíamos puesto en el grande era r, ¿cuál va a ser el radio de este cono más pequeño? Pues r medios. Todo se parte a la mitad. Tanto la altura, cualquier segmento que esté en el triángulo va a tener o va a cumplir esa razón de semejanza. Listo, va a ser la mitad. Entonces aquí hemos utilizado pues varios conceptos. Entonces ya encontré justamente el radio del cono pequeño. Entonces ya puedo proseguir. Entonces iniciemos. Calculemos el volumen del cono pequeño. Listo. Entonces sería 1/3 de pi por radio al cuadrado. Pero ¿cuál es el radio en el cono pequeño? Entonces en el cono pequeño acabamos de encontrar que el radio es r medios. Listo. Y esto está elevado al cuadrado por la altura que es h medios. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el volumen del cono grande? Entonces el volumen del cono grande es 1/3 de pi por el radio al cuadrado, pero pues llamamos r al radio. Entonces, radio al cuadrado por la altura, que es h. ¿Listo? ¿Y ahora qué es? Simplemente pues hacer la división entre el volumen del cono pequeño y el volumen del cono grande para ver cuál de estas fracciones de acá nos da. Entonces, pues antes voy a realizar unas cuantas cuentas acá, pues como para ir simplificando. Entonces, ¿esto qué nos daría? Voy a desarrollar esta potencia que está aquí al cuadrado, entonces obtengo 1/3 de pi por r cuadrado sobre 4. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando tengo una fracción elevada a un exponente, el exponente se reparte tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, por eso, r al cuadrado, pues r al cuadrado. Y 2 al cuadrado me da 4. ¿Listo? Por h sobre 2. ¿Listo? Y como ya no puedo simplificar nada, pues voy a realizar las operaciones. 1 por pi me da pi. Por r cuadrado me da pi r cuadrado. Por altura, pi r cuadrado por altura. Ahora los denominadores. 4 por 3 me da 12, por 2 me da 24. ¿Listo? Y ahora voy a hacer lo mismo acá, aunque de hecho acá pues no hay muchas cuentas que hacer. En el numerador pues ¿qué cuentas se hacen? Esto me daría pi r cuadrado por altura sobre 3. Listo, entonces ahora hacemos la parte de la razón. Volumen del cono pequeño entre volumen del cono grande. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el volumen del cono pequeño? Es pi por radio al cuadrado por altura sobre 24. Listo. Siempre me gusta cuando tengo fracciones, entonces identificar. Esto quedó aquí horrible esta hecha. Entonces lo que les estaba comentando es que cuando tengo en el numerador fracción o en el denominador fracción, siempre me gusta hacer un poco más larga esta línea acá que viene a representar esta acá, como para no perderme, para decir cuál es el numerador y cuál es el denominador. ¿Listo? Cuando tanto el numerador o el denominador tienen fracciones, mejor hacer eso. O algunos le pueden hacer como estas barritas para indicar que es la principal, como ustedes gusten. Ahora, el volumen del cono grande es pi por r cuadrado, me perdí, por altura, sobre 3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos una división cuando tanto en el numerador como el denominador hay fracciones? Producto de extremos y medios. Multiplicamos los extremos. Obtengo 3 veces pi por r cuadrado por altura sobre, multiplico los medios. Esto me daría 24 pi r al cuadrado por altura. Como todo está multiplicando, puedo simplificar tranquilamente. Se va h con h, r cuadrado con r cuadrado,
pi con pi y me queda 3 24avos. Como aquí no está esa razón, pues entonces simplificamos, ¿no? Puedo sacar tercera, ¿por qué? Porque pues el 3 es divisible entre 3 y 24 también es divisible entre 3. Sumo las cifras, me da 6, 6 es un múltiplo de 3, entonces puedo sacar tercera. Tercera de 3, 1, tercera de 24, 8. Entonces la razón entre el volumen del cono pequeño y el volumen del cono grande es 1/8, es decir, de 1 a 8. Ustedes recuerden que esto lo podemos traducir a palabras. El numerador 1, la barrita se traduce como A y el denominador 8. Entonces, esto de decir que la razón es 1/8 es lo mismo que decir que la razón es de 1 a 8. Entonces voy aquí a mis opciones de respuesta y la opción correcta es la C. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.